Amén. Vamos a continuar con este tema que hemos venido tratando en los programas anteriores sobre la libertad cristiana. El Señor Jesucristo ciertamente nos llamó a libertad, la verdadera libertad, como dice Juan capítulo 8, versículo 36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Comenzaré diciendo algo que probablemente usted lo ha escuchado muchas veces, pero es necesario recordarlo. La vida cristiana no es religión. Cualquiera que haya leído el Antiguo o el Nuevo Testamento se dará cuenta que la palabra religión es muy escasa en la Biblia. Se utiliza en contadas oportunidades. Por ejemplo, la utiliza Santiago cuando dice la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. El verso anterior también dice, si alguno se cree religioso entre vosotros. Pablo también usa la palabra en dos ocasiones en el libro de los Hechos, capítulos 25 y 26, referido a una rígida estructura de pensamiento. Sin embargo, la gente suele identificar al cristianismo como una de las tres más grandes religiones a través del mundo, junto al Islam y al hinduismo. No obstante, para nosotros, como cristianos, el cristianismo no es una religión, sino una relación. Y hay una gran diferencia entre una religión y una relación. La religión puede consistir en una serie de ritos, ceremonias y formas. Y si yo las acepto, entonces ya tengo una religión. Pero cuando venimos a Cristo y abrimos nuestro corazón a Él, establecemos una relación directa con Dios. Mediante el nuevo nacimiento establecemos una relación dinámica y personal con Dios. Cuando nacimos de nuevo, establecimos esa relación de filiación con Dios en donde Dios pasa a ser nuestro Padre. El mismo Señor Jesús nos enseñó que la oración tiene que ser Padre nuestro que estás en los cielos. Es la oración modelo, por supuesto. Está hablando de una relación personal e íntima con el Señor. En el Antiguo Testamento se habla de Dios como el Padre de todo el pueblo, pero cuando llegamos al Nuevo Testamento se habla de Dios como un Padre personal e íntimo. Ahora, cuando el Señor Jesús resucita de entre los muertos, dice a sus discípulos, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Habla de una relación con Dios y ese es el punto de partida de toda nuestra vida espiritual. Entonces, ¿cómo vamos a crecer espiritualmente? ¿Cómo vamos a evolucionar en nuestra vida espiritual? Claramente mediante una relación dinámica con Cristo a través del Espíritu Santo. Sin embargo, hay quienes optan por el legalismo, por preceptos de hombres, los cuales terminan esclavizándolo nuevamente. Dijimos en el programa anterior que hay creyentes que quisieran que en sus iglesias se les ofreciera una lista de prohibiciones, que haya una suerte de manual que diga qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Pero la vida cristiana no es una lista de prohibiciones o normativas de hombres, sino una vida de libertad en Cristo Jesús. Sin embargo, frente a la tendencia a caer en el legalismo, Pablo les dice a los colosenses, ¿por qué si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo? ¿Por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Todo esto es algo que pertenece a la vieja vida. Pero ahora estamos en Cristo. Tenemos que movernos por amor al Señor, por la convicción cristiana de que hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús. No podemos atarnos a una lista de haz y no hagas. Hay tantas cosas que el hombre ha querido imponer como una forma de santidad. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo comer? ¿Será permitido esto? No lo será. De pronto un predicador dijo algo chistoso mientras predicaba, pero ¿qué dice el manual? ¿Me puedo reír en la iglesia? ¿Qué dice la lista sobre eso? Ahora resulta que esta práctica de la lista, haz y no hagas, al comienzo parece ser un camino muy distendido, porque sé qué es lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Pero poco a poco empieza a asfixiar.
se va transformando en una carga tremenda porque el legalismo es una atadura que hunde a la persona. Los judíos eran legalistas y a los evangelios usted ve la lucha que tiene Jesús con los fariseos. ¿Por qué esta lucha? Porque los fariseos sobre la ley de Moisés escribieron 613 preceptos o normas de vida. Esas 613 normas de vida estaban en vigencia y tenían que cumplirlas. Entonces, cuando ellos le reclamaban a Jesús por ciertos actos de los discípulos, lo hacían a partir de estas 613 reglas y Jesús les contestaba a partir de la ley de Dios. Entonces, en el Sermón del Monte encontramos varias veces a Jesús diciendo, oísteis que fue dicho. Se refería a los preceptos de los antiguos, esos 613. Pero yo os digo, y se refería a la palabra de Dios. Es como si Jesús les estuviera diciendo, miren, con esos 613 preceptos, ¿qué es lo que han conseguido? Que el que da limosna lo haga para ser alabado de los hombres. Es decir, perdió el sentido espiritual. Que el que ora lo haga para ser visto de los hombres. Que el que ayuna lo haga para mostrarse a los hombres. Es decir, cayeron en la presunción y dejaron de lado la espiritualidad. Y Jesús dice una frase contundente. Os digo que ellos ya tienen su recompensa. Si esa era una oración para presumir frente a los demás y los demás lo vieron, bueno, todo lo que lograron fue eso, nada más. No esperen que tal oración sea contestada por Dios, porque el objetivo de dicha oración no fue decir algo a Dios, sino que los demás vieran. Por tanto, por el hecho que los demás vieron, ya están recompensados. Todo lo que lograron fue convertirse en hipócritas, nada más que eso. Y si uno mira a los judíos ortodoxos, hasta el día de hoy observan rigurosamente esos 613 preceptos. Algunos creen que esto ya caducó, pero si usted estudia el judaísmo ortodoxo, va a ver que los 613 preceptos los siguen profesando hasta el día de hoy. Me parece que todo esto tiene muy poco de santidad y de honra a Dios, pero hay quienes siguen este camino. Hay otros, sin embargo, cristianos maduros que eligen otro camino, el camino del discernimiento. Aprender a decir sí o no de acuerdo a lo que tengo por delante, porque sé qué es lo que debo hacer y actúo en consecuencia. Cuando tenemos a un niño en casa que lo estamos formando, todo el tiempo le decimos, no hagas eso, no vayas por ahí que te vas a caer, no comas eso que te hace mal, pero del adulto se espera que nadie le diga lo que tiene que hacer. Y lo que tenemos que ser nosotros es cristianos adultos, maduros en la fe. Ahora, por supuesto que cuando no hay lista, entramos en tensión. Y la tensión es importante. Es muy importante porque entonces soy yo el que tengo que regularme. Si estoy tomando una bebida, soy yo el que tengo que saber si es sana o podrá afectarme. Soy yo quien decido si puedo o no puedo ver una película porque me va a hacer bien o mal. ¿Se fija? Soy yo el que tengo que elegir qué alimento puedo comer para el bien de mi cuerpo y rechazar otros. Es decir, tengo que tener autonomía delante de Dios, responsabilidad delante de Dios, porque justamente la madurez espiritual se basa en la responsabilidad que tenemos delante de Dios. Y recordemos las normas que pone Pablo para guiar adecuadamente su vida. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. La primera pregunta que debo hacerme es, ¿me conviene esto? Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Bueno, ¿esto me va a edificar o me va a destruir espiritualmente? Y el tercer axioma que propone Pablo es, todas las cosas son lícitas, pero no puedo dejarme dominar por ninguna. Es decir, soy yo quien evalúo, soy yo quien diagnostico la situación. No necesito ni ir al pastor, ni al diácono, ni al guía de ministerio, porque sé cómo manejar mi vida espiritual sabiamente. Los cristianos maduros deben ayudar a los más nuevos, a los que vienen más atrás, a que aprendan cómo ir creciendo espiritualmente y así va creciendo la iglesia.
Entonces debo ser de los que ayudan al crecimiento de los demás, no de los que hacen tropezar a los demás. El apóstol Pablo enseña a los colosenses acerca de la madurez y les advierte acerca de los peligros latentes en la iglesia. El peligro de los denominados judaizantes, es decir, los que querían imponer el legalismo en la iglesia, y el peligro de caer en las tentaciones, entre otras cosas. Yo analizo las enseñanzas de Pablo y a pesar de que no se quedaba por mucho tiempo en cada iglesia, a veces solo 3 semanas porque lo perseguían, hasta 2 años como máximo, él mandaba cartas y los hermanos las leían y resulta que estas iglesias crecían. ¿Por qué? Porque habían entendido la dinámica de la fe. Eran formados en un corto tiempo y aprendían y manejaban su vida espiritual de forma madura e independiente. No necesitaban años y años y años para madurar, porque la vida cristiana tiene que empezar a producir cambios desde el primer día que entramos a ella. Pablo a los colosenses, allí en el capítulo 3, les dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Por tanto, somos nosotros los que decidimos negarle todos los días el derecho a gobernar la propia vida. Por supuesto que vivimos en medio de tentaciones y la sociedad es una sociedad cada vez con mayores tentaciones. Entonces soy yo el que tengo que ponerle límites a esa sociedad. Soy yo el que tengo que negarle al pecado el gobierno de mi vida porque me entrego a Cristo y quiero que Él sea quien guíe mi vida. Y Pablo señala 2 cosas fundamentales que uno tiene que tener en cuenta entre todos los pecados. Y es muy interesante porque señala 2 cosas que están siempre vigentes en todos los tiempos. Él dice, y sigo ahí en Colosenses capítulo 3, dice: cuidado con que te domine la lujuria. Haced morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Pablo usa varias palabras para referirse a varias facetas de un mismo pecado, que es el pecado de la lujuria. Fíjense lo que dice: fornicación. Esta palabra que se traduce como fornicación es la palabra de la que deriva el término pornografía y se refiere a toda clase de inmoralidad sexual. Entonces, haced morir lo terrenal en vosotros. Primero, toda inmoralidad sexual. Nosotros venimos como país con una herencia fuertemente arraigada en el catolicismo. Y el catolicismo siempre ha enseñado el sexo como un tabú. Fíjense, por ejemplo, que si usted quiere ser un cura o un ministro dentro de la religión, tiene que ser célibe. Y uno se pregunta, ¿por qué tienen que ser célibes si todos los apóstoles de Jesucristo eran casados? Sin embargo, ellos tienen que ser célibes. La Virgen María da a luz a Jesucristo virginalmente. Por supuesto, creemos en el nacimiento virginal de Jesús. Pero ¿por qué no podía tener relaciones después con su esposo? ¿Cuál es la razón? ¿Porque el sexo es malo? ¿Acaso no dijo Dios que al principio creó hombre y mujer y que era bueno en gran manera? ¿Acaso no fue aprobado por Dios? Sin duda que sí. Pero Pablo acá previene sobre algo que va a ser altamente perjudicial, diciendo que la sexualidad debe usarse dentro de los planes establecidos por Dios. Y mientras se mantenga dentro de los planes de Dios, será bueno en gran manera. Así que no le tengamos miedo a la sexualidad o a hablar de la sexualidad. A lo que tenemos que tener miedo en realidad es a las desviaciones derivadas de la sexualidad. Eso es lujuria. Y prosigue Pablo hablando de impureza. ¿Sabe usted qué es la impureza? Es lo que se encuentra dentro de una tumba, la corrupción, la podredumbre moral. Y Pablo siempre asocia la palabra fornicación con la palabra impureza. Siempre asocia la palabra fornicación, las desviaciones sexuales, con lo que después se echa a perder. Pero usted y yo sabemos que vivimos en una sociedad que no respeta la sexualidad según Dios.
entonces se está echando a perder. Y la prueba de ello la tenemos todos los días, porque como sociedad nos hemos olvidado que la sexualidad forma parte del ser humano y que debe ser usada dentro de los planes de Dios. Después Pablo menciona las pasiones desordenadas. La palabra que él usa es la palabra patos, enfermedad. De ahí nuestra palabra patología. Se refiere a los sentimientos que se descontrolan, donde yo amo lo que no debo amar y a quien no debo amar, y pongo los ojos donde no debo ponerlos, con codicia. Fíjense que el Señor dijo allí en Mateo 5:28, que si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces Pablo dice que lo primero que hay que tener cuidado es que no seamos dominados por la lujuria. Y vivimos en una sociedad que se ha vuelto muy impúdica, muy desvergonzada, donde hay ocasiones en que usted camina por la calle y prácticamente no hay a qué lado mirar, porque la inmoralidad se hace visible por todas partes. Entonces, lo primero que reconviene Pablo es la lujuria. Y lo segundo en lo que reconviene es que no te domine el materialismo. Aquí usa la palabra avaricia, la cual es idolatría. Se refiere a ese deseo insaciable de tener más y más. Y hay traducciones de la Biblia donde se usan distintamente la avaricia con la idolatría o la codicia. Por desgracia, este es un pecado muy común en este tiempo, porque la sociedad capitalista en la cual estamos inmersos necesita de hombres y mujeres insaciables que compren compulsivamente y que deseen todas las cosas y se endeuden. Alan Smith, el padre del capitalismo, dijo: si la sociedad no codicia, entonces no funciona. Quiere decir que todas las cosas que ofrece el mercado están puestas para la codicia, para que codiciemos todo. La sociedad está estructurada de esa manera. Cuando surgió el primer capitalismo, era llamado capitalismo de producción. Es decir, se fabricaban cosas y elementos que la gente necesitaba. Los fabricantes que fabricaban un refrigerador o un automóvil, por ejemplo, lo hacían pensando en que debía durar muchos años. Si fallaba algo, se reparaba y seguía funcionando por años y años. Se heredaban de padres a hijos. Pero ¿qué sucedió? Vino la gran crisis del año 29. ¿Por qué? Porque, continuando con el ejemplo de los refrigeradores y los automóviles, los fabricantes tenían sus depósitos llenos. Porque claro, las cosas eran tan durables que no era necesario estarlas cambiando todo el tiempo, y entonces el mercado entró en crisis. Entonces dijeron: acá hay un problema. Las cosas están durando mucho. Tenemos que fabricar cosas que no duren tanto, y surge el segundo capitalismo denominado el capitalismo de consumo. Es decir, hay que consumir. Entonces se levanta un mercado que empieza a tentar al cliente y lo tientan diciéndole algo como: ¿usted ya tiene un refrigerador? Si la respuesta es sí, bien, pero seguramente su refrigerador no tiene esto ni esto. Mire, tenemos este que evita la acumulación de hielo en su interior y que le entrega los cubos listos en pocos minutos. Entonces el cliente abre los ojos y dice: oh, eso es lo que necesito. Me deshago de mi viejo refrigerador y compro este que tiene muchas más funciones. Pero resulta que al año siguiente hay otro modelo de refrigeradores con otras características y usted dice: cambio este y compro este otro que es mucho mejor. Es decir, el sistema de mercado lo ha convertido a usted en un consumidor. Y no importa si no tiene dinero, ellos le abrirán un crédito y lo dejarán endeudado por 2, 3 o 4 años. Luego, no contentos con el capitalismo de consumo, vino lo que se llama el capitalismo de ficción, la tercera etapa del capitalismo. ¿Qué es eso? Que ya las marcas no se deben llevar ocultas, sino que por fuera, a la vista de todos. Es importante para el mercado que se vea la marca. Por ejemplo, hay una marca cuyo logo es un cocodrilo. Si yo compro un suéter, no vale con llevar el cocodrilo escondido en alguna parte, sino que tiene que tenerlo a la vista.
y el mercado me va a hacer creer que si mi suéter no tiene un cocodrilo, no sirve o es de muy pobre calidad. Todo esto, estimados, forma parte de la avaricia. Jesús dijo, no, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, a Dios y a Mamón. Mamón era el dios de la avaricia, el demonio de la adquisición compulsiva. Quiere decir que el hombre es proclive a someterse a la riqueza. Deja de usar la riqueza para que la riqueza lo use a él y se transforme en avaro. Cada vez quiere tener más y cada vez comparte menos. Entre los 12 apóstoles de Jesús, uno de ellos cayó precisamente por la avaricia. Judas entregó a Jesús por 30 piezas de plata. Se olvidó de la lealtad, de la fidelidad, del amor, de la gratitud, de todo eso. El primer drama que tuvo la iglesia primitiva lo desató un matrimonio, Ananías y Zafira. Mamón los llevó a retener parte de lo que habían prometido a Dios y murieron a la vista de los apóstoles. Por esto el apóstol Pablo en esta carta a los colosenses advierte sobre estas dos cosas que pueden ser muy esclavizantes y muy destructoras en la vida. Cuídense de la lujuria y cuídense de la avaricia. Estos son los dos grandes pecados por lo cual el apóstol insta a los colosenses a tener cuidado. Pero dice también, ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Tremendo, porque se lo está diciendo a cristianos, a personas que se supone que ya han dejado todas estas cosas atrás. Dejad vosotros estas cosas. Y el verso 9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Tremenda advertencia, ¿no le parece? Una advertencia muy necesaria en la actualidad. La codicia, nadie puede reglamentar la codicia porque es algo que pasa en el corazón. Cuidado con la codicia. Cuidado con los deseos desordenados, cuidado con la lujuria, cuidado con las obscenidades, con la malicia y tantas cosas que vienen y nos dañan espiritualmente. Consideremos la importancia de nuestra relación con Cristo en todas las cosas. Como hijos de Dios, tenemos el mejor aliado con nosotros, Cristo Jesús. Él dejó su Santo Espíritu para que nos ayude en nuestras debilidades. No nos olvidemos que mirando hacia arriba podemos vencer toda adversidad. Dios es con nosotros. Al finalizar este ciclo de temas, diré que el gran mensaje de Cristo es la libertad. Por tanto, no hagamos nunca de la iglesia una secta. Las sectas no tienen libertad. Nosotros sí tenemos libertad y maduramos en Cristo y sabemos manejar nuestra vida porque Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo.